Me faltaba probar el modo escenario del VIVO X300 PRO. ¿Y qué he hecho? Pues me he venido al Palau Sant Jordi de Barcelona, me he venido con el X300 PRO y con el arma secreta, que es el teleobjetivo de 200 milímetros para que no se le vea la cara como un puntito, sino que vamos a hacer unas pedazo fotos que van a ser prácticamente o incluso mejor que las oficiales. Ya lo veréis, vamos para adentro. Vale, pues ya hemos pasado el primero de los controles, el control de seguridad, que yo pensaba, digo, a ver si me van a interceptar el X300 PRO confundiéndolo como una cámara profesional, porque es que podría serlo. Pero no, en este caso no, el chico me ha preguntado, ¿esta es profesional? Y yo digo, no. Y dice, pues pase usted. Y yo he pasado. Pues no todos los días viene Katy Perry a Barcelona. Es una gran oportunidad para meter unas fotacas increíbles con este teleobjetivo. Vamos a ver. Pues la verdad es que entré, me fui a mi sitio que estaba en la grada, en la sección 105, muy buen sitio, por cierto, muy buen asiento, estaba más o menos debajo de lo que es el palco, así que puedes hacerte a la idea. Yo tenía a Katy Perry alrededor de unos 50 metros, más o menos, cuando estaba cerca, pero según donde estuviera el escenario igual estaba a 80 metros, es que vete a saber. Bueno, en cualquier caso, este kit de teleobjetivo me permitió hacerle unas fotos como si hubiese sido el fotógrafo contratado por la cantante, que hace las fotos oficiales. Aunque bueno, también hay que decir que yo no era el único que iba ahí con el kit fotográfico del X300 PRO, sino que al menos vi a 2 personas que también lo estaban utilizando. Es que claro, el 80% del trabajo ya te lo hace el teleobjetivo, es increíble, la verdad. Y el otro 20% te lo hace el modo escenario del VIVO X300 PRO, que está pensado especialmente para quitarle un poco de neblina del humo que pueda tirar el cantante y también para darle un poco más de color, un poco más de contraste, que las fotos sean más vivas, bueno, prácticamente como un profesional. Y ahora también echa un vistazo a los pedazo vídeos que hace el VIVO X300 PRO con el kit fotográfico. Mira qué guay, tío. Behind all this? Guilty. I'm your helpful, occasionally bitchy kitty bot. Barcelona. I filmed a music video and I went to the gay club. What I do know is that all of my dancers went to the gay club last night. Where'd you go? Safari. Well, we love Barcelona. Actually, hi, I'm Katy Perry, and welcome to the Lifetime Tour. I wanna see you I wanna see you all the gays in Barcelona, it's 'cause I kissed a girl.
Hola, el meu nom és Katy. Pues ya hemos salido, ha sido un conciertazo de más de 2 horas, estoy medio afónico, bueno, ahora se me nota un poco, pero allí dentro estaba súper afónico de los gritos que hemos pegado. Atención al X300 Pro, porque con el kit de fotógrafo, que aquí lo tenemos, con todo lo que lleva y con todo lo que se acompaña, a ver, pasa una cosa, que cuando empiezas, al principio, te pasa que te cuesta un poco poner el objetivo. ¿Qué pasa? Que este objetivo es tan largo que hay veces que las fotos que quieres hacer son tan cercanas que a ti te gustaría más abrir el plano, pero no puedes porque está el objetivo puesto. Pero ¿sabes qué me ha pasado? Que a la que lo he hecho 3 o 4 veces, he empezado a coger una soltura y una rapidez y una ligereza cambiando los objetivos que dices, bueno, ahora lo quito, ahora lo pongo, ahora lo quito, lo pongo, me lo guardaba en el bolsillo de la camisa y cada vez que lo necesitaba lo ponía y lo activaba, porque le tienes que dar a un botoncito. Pero ha sido súper rápido, ese era el miedo que yo tenía, pero parece que con la práctica ese problema desaparece. Así que nada, ya habéis visto los vídeos y las fotacas que he sacado con el X300 Pro y ahora juzga tú, ¿crees que vale la pena? ¿Te vas a convertir en un fotógrafo profesional de conciertos? Bueno, pues ahí lo tienes. ¡Hasta luego!